Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este seminario internacional, una agenda de paz con justicia en Palestina. Muchas gracias al Parlamento Europeo y a su equipo por acoger este acto hoy. Este seminario comenzó a gestarse hace algo menos de un año, cuando, tras los brutales atentados del 7 de octubre en Israel, perpetrados por Hamás y condenados con contundencia en el ámbito internacional, asistimos a una escalada de violencia militar indiscriminada contra la población civil palestina. La preocupación por la emergencia humanitaria en Gaza, particularmente, pero también por los impactos regionales, que hoy aún son más evidentes, así como por las consecuencias en el sistema de derecho internacional y en la arquitectura institucional, motivó que desde algunos grupos académicos de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Complutense de Madrid quisiéramos impulsar este espacio de reflexión sobre un escenario que vaya más allá de la ausencia de guerra y pueda dar lugar a una nueva arquitectura regional que promueva la paz, la estabilidad y la justicia en la zona. Hemos participado concretamente en la organización de este acto el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, el TEIM, y el Grupo sobre Ideologías y Expresiones Culturales Árabe y EXCUL, que pertenecen ambos al Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma. El Grupo de Estudios Africanos y el Grupo de Estudio de las Relaciones Internacionales, GEA-GERI, también de la Universidad Autónoma, y GICMON, el Grupo de Investigación Complutense del Magreb y Oriente Medio de la Universidad Complutense. Este seminario, como habréis visto en el programa, cuenta con voces de marcada relevancia que desde la acción humanitaria, el derecho internacional, la diplomacia, la sociedad civil o la academia, entre otros ámbitos, nos ayuden a pensar qué cuestiones pueden contribuir a una salida política y diplomática a este conflicto y detener el genocidio. Un conflicto que, sin embargo, no comenzó hace un año, sino que tiene profundas raíces históricas que no se resolverá por sí solo ni por la vía de las armas. Es urgente salir de las dinámicas de venganza y de violencia y ello requiere comprender y denunciar lo que está ocurriendo. Este programa se cerró antes del verano y no todos los ponentes a los que invitamos pudieron asistir, algunos por estar celebrando el Año Nuevo Hebreo. Y aunque en las últimas semanas la situación en la región se ha degradado más aún, queremos subrayar que el seminario surge de la necesidad que vimos ya en ese momento, hace casi un año, de cuestionar la normalización sistemática de la violación del derecho internacional y del incesante conteo del número de muertos, heridos y desaparecidos. Con este objetivo hemos articulado el programa en torno a 4 mesas, una primera sobre la responsabilidad humanitaria, una segunda sobre el papel de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional, una tercera sobre los procesos de negociación y la cuarta sobre lo que hemos denominado los desafíos del día después. Queremos agradecer al grupo The Left del Parlamento Europeo y a su equipo en el apoyo para celebrar este seminario con los medios técnicos necesarios para que se pueda seguir en remoto y para su grabación. Este acto va a ser grabado y luego se pondrá en acceso en Internet a través del canal YouTube del Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma. Somos conscientes de que es un tema que concierne a otros grupos parlamentarios preocupados también por el conflicto en Gaza y en toda la región y por los horizontes de posibilidad para lograr una paz justa y duradera. Agradecemos asimismo el apoyo que nos ha prestado la Coordinadora Española de ONGs para el Desarrollo, así como AIPAZ, la Asociación Española de Investigación para la Paz. Presencialmente os habéis inscrito más de 100 personas. Os agradecemos también a vosotros y a vosotras el interés por esta reflexión sobre esta cuestión y esperamos abrir un diálogo muy fructífero. Os pediremos en este sentido que en los turnos de debate, tras las intervenciones de cada mesa, seáis concisos en vuestras preguntas. Y finalmente, agradecemos a todos los ponentes el esfuerzo que han hecho por estar aquí hoy, muchos, la mayoría presencialmente, pero también algunos de forma virtual. Y sin más dilación, dado que, como decía, vamos a tratar de ser muy estrictos a lo largo de esta jornada con los tiempos, paso la palabra a Isaías Barreñada, del Grupo GICMON. Buenos días, muchas gracias, Elsa. Bueno, primero quiero expresar mi alegría por la audiencia,
por tanta gente que se ha escrito y que probablemente se irá incorporando a lo largo de la mañana, pero también por haber reunido pues, a un grupo de ponentes que me parece que son relevantes, ¿no? Contando además con la colaboración del grupo The Left, con la disponibilidad también de la oficina del Parlamento Europeo en España y de otras organizaciones como la red AIPAZ y la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de España. También tengo que expresar mi enorme satisfacción de haber podido materializar una colaboración con otros grupos de investigación y no solamente de nuestra universidad, sino de otras universidades, ¿no? En este caso, con la Autónoma de Madrid. El objetivo de este seminario es ir más allá en la comprensión de lo que ocurre hoy en Oriente Medio, ¿no? El profesor Rashid Khalidi, de la Universidad de Columbia, explica la historia de Palestina de este último siglo como una sucesión de guerras contra los palestinos. Primero a manos de los británicos, luego a manos del sionismo y luego a manos del imperialismo occidental, imperialismo también europeo. Y esto ha tenido un resultado evidente, que es esa fragmentación, esa transformación primero del territorio, esa desarabización parcial de la Palestina histórica y sobre todo la fragmentación y la dispersión de la población autóctona palestina. Lo que estamos presenciando en este año se inscribe en esa dinámica de guerras sucesivas contra el pueblo de Palestina. Aunque por sus dimensiones y características yo creo que constituye un hito en la cuestión palestina, quizá tan trascendental como fue la catástrofe, la Nakba de 1948 o la ocupación de 1967. La envergadura de la destrucción física y de la masacre han sacudido también la comunidad internacional, entendida en un sentido amplio, no solamente esa comunidad internacional que a veces es en realidad solamente el norte global y una parte del norte global, sino esa comunidad internacional también de las sociedades y de los pueblos, ¿no?, que han reaccionado movilizándose. Y lo que ha ocurrido en este último año ha acelerado, yo creo, un cambio en la forma de entender la cuestión palestina. Y eso me parece que es trascendental. Y lo resumiría de una forma rápida, y supongo que durante el debate volverá a aparecer, de la siguiente manera. Esto no es un simple conflicto, a veces presentado como de larga data, complejo, intratable, y que por lo tanto se puede resolver según los parámetros convencionales de la resolución de conflictos, con concesiones, con acuerdos, con componendas. No. Lo que ocurre se inscribe en un paradigma colonial e imperial, que requiere un enfoque más sujeto a las normas, al derecho internacional y a los derechos humanos. El apartheid y el colonialismo no se negocian. No se negocian. Y esto no se queda en una cuestión solamente bilateral entre palestinos e israelíes. La comunidad internacional y Europa particularmente tienen enormes responsabilidades en lo que está pasando. Nos olvidamos que en la naturaleza misma del sistema europeo persiste muy instalado una práctica y unas concepciones coloniales. Veamos, por ejemplo, cómo se está torpedeando la resolución de la descolonización de Nueva Caledonia. Veamos ayer mismo cómo se ha supuestamente intentado arreglar la cuestión del archipiélago de Chagos. Ayer el Reino Unido y Mauricio llegaron a un acuerdo para la descolonización de Chagos, cumpliendo con el dictamen de la Corte Internacional de Justicia y atendiendo a varias resoluciones de la Asamblea. Pero hay un punto que dice: el Reino Unido mantendrá por 99 años la base de Diego García, que es la principal base militar de Estados Unidos en el Océano Índico. Es decir, Europa sigue comportándose como en el siglo XIX. Por lo tanto, nos afecta a todos. En los años 90, ante la deriva y el fracaso
de toda la lógica de los acuerdos de Oslo, Edward Said usó una fórmula radical para plantear el meollo de la solución. Y lo resumió en 3 palabras: equality or nothing, igualdad o nada. Esa radicalidad a la hora de entender que todos tienen derechos, que los derechos fundamentales afectan a todos, empezando por a la población desplazada y borrada, debería hacernos pensar. Por ello, le hemos denominado a esta jornada una agenda de paz con justicia en Palestina, en esa concepción de Galtung de paz positiva con justicia. No hay paz sin justicia. Y no solo en Palestina, y no solo para Palestina, sino en Palestina, para todos. Muchas gracias. Bueno, toma ahora la palabra Estrella Galán para cerrar esta mesa de bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí junto al profesor Barreñada y junto a la profesora Aimé, compartiendo con vosotras una jornada que tiene un título necesario, un título que requiere cuanto antes propuestas de paz para una situación que, más allá de insoportable, que seguimos oyendo, lo que requiere son respuestas y soluciones duraderas. Quiero agradecer a todos los grupos universitarios que han motivado, han movilizado y han hecho el esfuerzo de organizar en la sede del Parlamento Europeo en España y en particular en Madrid, para visualizar en un momento como este la realidad y la situación que está viviendo Palestina, Gaza, y también en esa escalada violenta que estamos sufriendo, viviendo en estos momentos. Precisamente en este momento en que esa barbarie se va extendiendo, hay que abordar jornadas como estas, espacios como estos, para trabajar por esa paz justa que los estudiantes, que las universidades, que los movimientos sociales, que la ciudadanía activa, que la sociedad civil y los ciudadanos de bien estamos exigiendo para acabar con este genocidio, para acabar con este asesinato cruel de miles y miles de personas en Oriente Próximo y Oriente Medio. La próxima semana sabéis que se cumple un año del inicio del genocidio. Un genocidio que, además, estamos asistiendo en directo, pero que procede de 7 décadas, ni más ni menos, de extorsiones, de presiones contra el pueblo palestino, que ya vivían desplazados y limitados en su propio hogar, y que realmente está aportando cifras que en un momento como el actual no deberían ser tolerables. Más de 41.700 personas asesinadas, entre ellos 16.000 niñas y niños, más de 100.000 heridos. Y bueno, tenemos por aquí a nuestra compañera Raquel, que nos va a contar cómo es en directo el trabajo dentro de la franja y en los alrededores en la medida que lo permiten, porque sabemos que la magnitud de este exterminio es mucho mayor, pero no tenemos datos suficientes, precisamente por esa imposibilidad de que se recoja y que se impide, además, a periodistas poder estar presentes para, de alguna manera, ir contando en directo lo que está sucediendo. No solo ya es lo que se está viviendo en Gaza, sino también esos nuevos frentes de ataques en otros puntos de la región, que también tienen como intencionalidad invisibilizar lo que está pasando en Gaza. Y eso nosotras y nosotros no podemos permitirlo. Tenemos que seguir poniendo el foco en ese genocidio, en ese exterminio étnico que sigue presente y que claramente tiene una intencionalidad. Vienen las compañeras de la UNRWA y no puedo más que saludarlas con toda mi admiración, y voy a pedir un aplauso por todo ese trabajo que están haciendo en estos momentos. Raquel.
Tampoco podemos olvidar la situación que está viviendo la población palestina en Cisjordania. Cisjordania tampoco es un lugar en estos momentos de libertades, no lo era antes, tampoco lo es ahora, y aunque está menos visibilizado, realmente se sigue sufriendo una persecución constante y una violencia colonial, como bien decía el profesor, sobre la población palestina. Estamos viendo cómo los derechos humanos claramente han sido arrasados, cómo el derecho internacional está siendo incumplido y cómo los colonos y las fuerzas criminales de seguridad y defensa israelí están actuando con absoluta impunidad. Nosotras y nosotros, y estoy segura que vosotras y vosotros, todos juntos, tenemos que seguir exigiendo que no se desvíen las responsabilidades. El régimen genocida de Israel es el único culpable de esta barbarie. El sufrimiento terrible del pueblo palestino, que sigue recibiendo bombardeos diarios, masivos, indiscriminados desde el 7 de octubre, también además sufre un bloqueo inaceptable para impedir la entrada de alimentos, de energía, de combustible, teniendo que vivir en condiciones infrahumanas. Hemos visto y seguimos viendo cómo el régimen de Netanyahu ha atacado impunemente hospitales, colegios, refugios y todo tipo de infraestructuras civiles, impidiendo además la llegada de ayuda humanitaria a una población que es realmente el objetivo el principal objetivo del régimen genocida de Israel. En definitiva, Netanyahu ha hecho del derecho o de la violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario su forma de presentarse al mundo, una forma de presentarse al mundo que está siendo tolerada y consentida por toda la comunidad internacional. Pero lo peor de todo no es, lo peor de todo es lo que está haciendo, pero además a esto se suma la parada de la comunidad internacional ante estos hechos. Sinceramente creo que todavía no hay una apuesta firme por la paz, no hay una apuesta firme por parar a este criminal de guerra. Israel ha visto que no tiene límites, que se le permite llevar a cabo el genocidio que ya conocemos, esta limpieza étnica con crímenes de guerra sin ninguna consecuencia internacional y, por supuesto, su escalada bélica no tiene fin. Va a seguir hasta que realmente se le pueda parar los pies, que no sé hasta qué punto vamos a poder ser testigos de eso. Los pasos que han dado algunos gobiernos, como el español, del reconocimiento del Estado de Palestina, es un paso positivo, pero realmente insuficiente. La comunidad internacional sigue tolerando mucho golpe en el pecho, mucha preocupación profunda, pero realmente no hay una firme apuesta por parar el genocidio. Por tanto, este señor, este criminal de guerra, sigue sintiéndose libre para avanzar en la escalada. Lleva meses tratando de forzar una guerra regional para mantenerse en el poder, intentando evitar los tribunales y procurando callar a quienes incluso dentro de sus fronteras está cuestionando ya su régimen criminal. La pregunta que yo me hago y que entiendo que os hacéis vosotras y vosotros también es ¿hasta dónde vamos a permitir que llegue? ¿Y qué va a hacer la comunidad internacional por poner fin o poner freno a este monstruo, ¿no? Llevamos un año oyendo mensajes, haciendo llamadas a la desescalada, al alto el fuego, no hay respuesta. Un año de comunicados que solo han servido para encubrir la responsabilidad de la masacre, y esto ya debería haber sido suficiente para que la comunidad internacional se dé cuenta que con llamamientos no vamos a ningún lado. Este señor solo entiende en clave de obligación, y para obligarle hay que poner en marcha medidas. Por eso es el momento de exigir a Israel respetar las reglas del orden global, que no son otras
que el indiscutible derecho internacional. Y hay que hacerlo en su mismo lenguaje, que es aplicando sanciones duras a través del embargo absoluto de la compraventa de armas, el fin del comercio con Israel, suspendiendo el acuerdo de asociación Unión Europea-Turquía y con una ruptura total de relaciones diplomáticas. Si no hay una condena generalizada a este genocidio y al sistema de apartheid que se está llevando a cabo, Netanyahu no va a parar. Estamos escuchando ya voces que consideran que esta situación era inevitable, que lo que sucede en Palestina o ahora en Líbano era inevitable, que están justificando la escalada bélica alegando que el derecho a defenderse de Israel es legítimo, que solo alzan la voz contra los ataques de Israel, contra los ataques hacia Israel, y están callando contra la limpieza étnica. Y comparto con vosotros la tristeza profunda de que esto es lo que estoy viendo en el Parlamento Europeo. Nos están vetando cualquier resolución en favor de Israel, en favor de Palestina, de la situación de Gaza. Sin embargo, la semana que viene sí que va a haber actos para hablar del día que se produjo los atentados. Estamos ante un Parlamento Europeo que no quiere hablar de genocidio y tenemos que ser conscientes. Por tanto, ahí tenemos un trabajo desde las minorías que en estos momentos estamos en la izquierda, un trabajo importante de no acallar lo que está sucediendo en Gaza. Quieren que nos rindamos mientras siguen desplegando la maquinaria de la guerra, de la violencia colonial por toda la región. Y desde nuestro punto de vista, la guerra total en Oriente Próximo no es ni ha sido jamás irremediable. Por eso tenemos que trabajar por un estado de paz. La paz sigue siendo posible y es el único camino por el que se puede transitar en estos momentos. Para ello es necesario ese alto al fuego permanente que estamos exigiendo, soluciones duraderas para el pueblo palestino con la construcción de un Estado palestino viable. Sobre todo hay que acabar con la impunidad hacia el régimen de Netanyahu y para ello es necesario juzgarlo y condenarlo por crímenes de guerra de lesa humanidad a los responsables. Gracias por celebrar este espacio. Os deseo mucho éxito en estas jornadas y no puedo cerrar sin pedir que entre todos digamos ¡Viva Palestina libre! Gracias. Bueno, muchas gracias, Estrella. Damos por concluida la mesa de bienvenida y damos paso a la intervención inaugural en la que intervendrá Natalie Buckley, comisionada general adjunta de la UNRWA, moderada por Luz Gómez García, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias muy especialmente a nuestra primera invitada que va a dar la intervención inaugural a este seminario. Sabemos que ha sido un esfuerzo considerable acompañarnos hoy aquí presencialmente y queremos, por lo tanto, expresar nuestro agradecimiento a Natalie Buckley por esta conferencia inaugural. Voy a hacer una brevísima presentación, quizá no haga mucha falta, pero es el protocolo. Y quería comentaros, para situar el perfil de Natalie, cuál ha sido brevemente su trayectoria. Ella lleva muchísimos años, más de 20 años, trabajando con Naciones Unidas en distintos puestos y con cargos de diferente responsabilidad. El último de ellos, desde diciembre pasado, como comisionada general adjunta de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, pero con anterioridad ha tenido experiencia en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en la República del Congo, también en Tanzania y en Burundi,
y distintos puestos en la asesoría jurídica de Naciones Unidas en Nueva York, en Roma, en Kenia, en Kosovo. Así que estamos ante una persona que conoce directamente la realidad de eso que nosotros desde aquí a veces llamamos el sur o el tercer mundo, es decir, el espacio en el que también se inserta Palestina, aunque con frecuencia tendamos a considerarla una parte del mundo colonial en el que la realidad de la historia del siglo XX la ha situado con Israel a la cabeza. Muchas gracias por participar hoy con nosotros. Ella, Nathalie, nos ha ofrecido expresarse en español, domina perfectamente nuestra lengua, pero luego en el turno de intervenciones os agradeceríamos que fueran en inglés. Será un pequeño espacio al final, pero no queremos dejar de tener esa oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Buenos días, good morning. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Un saludo especial a los señores y señoras europarlamentarios que nos acompañan. A Raquel Martí, la directora ejecutiva del Comité Nacional de UNRWA en España, que no solo organizó mi visita al país esta semana, sino que ha sido y es una fuerte voz a favor de los refugiados de Palestina y de UNRWA en el mundo hispano. Gracias. Y un agradecimiento especial a los organizadores de este seminario. Al Departamento de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense, al Grupo de Estudios Africanos e Internacionales de la Universidad Autónoma y a la Oficina del Parlamento Europeo de Madrid. El tema que han elegido para las discusiones de hoy, una agenda de paz en Palestina, no podría ser más relevante en la coyuntura actual. Estamos hablando de uno de los conflictos más largos y complejos. Un conflicto que por 75 años ha generado y sigue generando miles de víctimas. Un conflicto que ha negado y vulnerado los derechos humanos más básicos de generaciones de palestinos. Es un conflicto que ha generado ciclos recurrentes de violencia, odio y destrucción. Y un conflicto que hoy avanza de forma alarmante hacia una guerra regional con consecuencias impredecibles pero devastadoras para todos. La agencia que yo represento, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, conocida como UNRWA, fue establecida hace 75 años como una medida temporal para brindar asistencia y prestar servicios a los refugiados de Palestina después de la guerra de 1948. Dada la ausencia de una solución política a la cuestión de Palestina, nuestro mandato ha sido prorrogado continuamente hasta el día de hoy. Durante 75 años hemos brindado educación, atención primaria de salud y apoyo social a los refugiados de Palestina en Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, Líbano, Siria y Jordania. A través de su trabajo, UNRWA ha contribuido al desarrollo humano de la población refugiada y, con ello, a la estabilidad de la región. UNRWA ha sido una luz de esperanza para los refugiados de Palestina, convirtiéndose en un símbolo que la comunidad internacional no los ha abandonado. Estamos muy orgullosos de lo que UNRWA ha logrado durante este tiempo, incluyendo brindar educación básica gratuita de calidad a millones de niñas y niños palestinos que han estudiado en nuestras 700 escuelas en la región. Escuelas que promueven los derechos humanos, la tolerancia y la igualdad de género. Aún así, el hecho que sigamos existiendo hoy en día, 75 años después,
refleja el fracaso de la comunidad internacional para resolver este conflicto. UNRWA fue concebida como un organismo temporal y el hecho que todavía estamos aquí hoy no es nuestra responsabilidad ni deseo de la agencia. A nosotros no nos interesa perpetuarnos. Es posible que ustedes hayan escuchado afirmaciones de que UNRWA es parte del problema y no parte de la solución, o que con su mera existencia UNRWA ha contribuido a perpetuar la cuestión de los refugiados de Palestina. Lo cierto es que UNRWA nunca fue pensado como la solución al conflicto palestino-israelí. Este no es nuestro mandato. La responsabilidad de solucionar el conflicto no recae sobre UNRWA, una agencia humanitaria y de desarrollo de la ONU, sino sobre las partes mismas del conflicto y la comunidad internacional en su conjunto. Y esta solución es ahora urgente. Gaza no puede esperar más. El mundo no puede esperar más. De ahí la importancia del tema de este seminario y de las discusiones que van a tener hoy. Permítanme decir una palabra sobre Gaza y Cisjordania para resaltar la urgencia de encontrar una solución política a este conflicto, así como la necesidad de salvaguardar los valores fundamentales que sustentan la estabilidad del sistema internacional multilateral, como lo ha dicho la señora Estrella antes. Hoy se cumplen 363 días de guerra en Gaza. 363 días que han dejado ya más de 41, puede ser ahora 42 muertos, 41.000 muertos, equivalente al 2% de la población de Gaza, la mitad de la cual se estima son civiles, y niños y mujeres. 9 de cada 10 personas, que son 1,9 millones en Gaza, están desplazadas. La mayoría se ha hasta visto obligado a huir varias veces para buscar refugio, en promedio una vez al mes. Esto es más que el total de la población de Barcelona. Y no hay ningún lugar seguro en Gaza. Al menos 560 personas desplazadas han muerto mientras se refugiaban en edificios bajo la bandera de la ONU. Más de 190 instalaciones de UNRWA, que son ubicaciones, han sido dañadas o destruidas. Más de 280 trabajadores humanitarios han sido asesinados, incluidos 224 miembros del personal de UNRWA, el mayor número de miembros del personal de las Naciones Unidas muertos en cualquier conflicto en la historia de la organización. Más del 70% de la infraestructura civil, que son viviendas, hospitales, escuelas, instalaciones de agua y saneamiento, ha sido destruida o dañada gravemente. Y más de 625.000 niños llevan un año sin asistir a la escuela. La mitad iba a las escuelas de UNRWA antes de la guerra. Pero hoy estas escuelas han sido destruidas o sirven como refugio para los desplazados. Estos niños están profundamente traumatizados. Los niños y jóvenes adultos de Gaza han sufrido 5 guerras en los últimos 6 años. Dice 6 años. No hay palabras para describir el impacto psicológico casi irreversible de vivir en estas condiciones. Y el hambre es una amenaza constante en Gaza. 96% de la población se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Si las condiciones no mejoran, seguramente estaremos hablando de una hambruna para fin del año. En Gaza se vive un ambiente de desesperación y anarquía. Los saqueos son frecuentes y no hay nadie que se encarga del orden público, al tiempo que la cantidad de asistencia que entra en Gaza es insuficiente y sigue disminuyendo. Son realmente condiciones imposibles
para los trabajadores humanitarios que deben arriesgar sus vidas todos los días, muchos de los cuales también son desplazados y lo han perdido todo. Y aún así seguimos en Gaza. Entre 3.500 y 5.000 funcionarios de UNRWA siguen trabajando todos los días en Gaza, distribuyendo alimentos y kits de higiene, administrando albergues para los desplazados, operando los pocos centros de salud que no han sido destruidos y generando espacios para los niños pueden jugar, aprender, crecer y básicamente intentar seguir siendo niños en medio de la guerra. Un alto al fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes es urgente, pero no es suficiente. Un momento, porque tengo que... Un momento. Es la misma cosa para el Líbano. 106.000 trabajadores palestinos que trabajan en Israel antes del 7 de octubre se han quedado sin trabajo ahora en Cisjordania, al tiempo que las limitaciones a la movilidad impuestas por Israel están estrangulando la economía de Cisjordania. Violencia, pobreza y ocupación en Cisjordania son una mezcla peligrosa también. Y no debemos olvidar la realidad de la ocupación. Una ocupación que ha llevado a que los palestinos vivan en condiciones que, según la Corte Internacional de Justicia, violan las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. Una ocupación que constituye un hecho ilícito al que debe ponerse fin lo antes posible. De nuevo, no hay otro camino que la búsqueda de una solución justa y duradera para los palestinos. Y ahora en Líbano. La situación en Líbano refleja también la urgencia de poner fin al conflicto palestino-israelí. El mundo no puede permitir que Líbano se convierta en una otra Gaza. Más de 340.000 personas han sido desplazadas en Líbano. Cerca de 250.000 personas han cruzado a Siria desde el Líbano para escapar de la violencia de los últimos días. Y más de 1.600 personas han muerto, incluyendo más de 100 niños. El equipo de UNRWA en Líbano ha habilitado 12 albergues en los que ya estamos brindando asistencia a más de 4.000, ahora 5.000, cada día cambian las cifras, personas desplazadas. Pero sin un alto al fuego, este número crecerá exponencialmente. El Medio Oriente está al borde del abismo. La comunidad internacional debe redoblar esfuerzos en la búsqueda de una solución a la cuestión de Palestina, al tiempo que se toman medidas urgentes para proteger a los civiles y aliviar el sufrimiento en Gaza y Líbano, proteger los derechos de los palestinos en Cisjordania y evitar una guerra regional. Estas medidas incluyen un cese al fuego inmediato en Gaza y ahora también en Líbano y la liberación de todos los rehenes. Una llamada enérgica a todas las partes para que respeten el derecho internacional humanitario, incluyendo la protección de las personas y los bienes humanitarios. Acceso humanitario sin restricciones y un flujo de asistencia humanitaria adecuado y sostenible. Incidencia para que se permita la presencia de medios de comunicación internacionales en Gaza que todavía no hay. Financiación adecuada para que UNRWA pueda mantener y aumentar la respuesta humanitaria en Gaza y en Líbano y mantener sus servicios en las demás áreas de operación. Poner fin a la campaña de difamación y la desinformación contra las Naciones Unidas en general y contra UNRWA en particular, y un apoyo político a UNRWA, especialmente frente a iniciativas que buscan acabar con la agencia y su capacidad para operar en el territorio palestino ocupado. Los Estados miembros tienen la responsabilidad histórica y legal de actuar y deben hacerlo ahora antes que sea demasiado tarde. En este sentido, para acabar, permítanme concluir mi intervención
agradeciendo efusivamente al Gobierno y al pueblo español por el papel extraordinario que España está desempeñando en la búsqueda de una solución política al conflicto y en la defensa de los derechos de los refugiados de Palestina y de UNRWA. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, responderé en inglés. Gracias. Muchas gracias, Nathalie, por esta síntesis y esta llamada también a los primeros pasos que hay que dar para detener el genocidio. Y tenemos entonces 10 minutos. Si alguien quiere hacer alguna intervención, por favor que levante la mano y haremos una ronda conjunta. Os rogamos concisión para facilitar que haya más participación. Good morning. It's not a question per se. I just wanted to say, as a Palestinian, I wanted to thank you personally and the UNRWA, and as well as Raquel as well, for all the work that you do, especially because although it seems like the situation in Gaza couldn't be any worse, it definitely would have been without your work. And I know every Palestinian here and outside is very and extremely thankful for all that you do. So thank you so much. Thank you very much. I will relay that message to my colleagues, definitely. Thank you very much. ¿No hay otras preguntas o comentarios? Está bien, muy bien. Within the political resolution of the colonial occupation and the conflict, considering the mandates of your organization, which steps should be taken to ensure the sustainable return of refugees, which is a key issue within the colonial occupation of Palestine? Si hay otras preguntas, le tomo ahora y después puedo contestar. Si no, contesto al señor. Yeah, I would like to know what is the future scenarios with which you are working on, because I mean the situation since it started last year is getting worse and worse, and so if you have different scenarios, so I mean just to have an idea. So if it is happening this, because yeah, I think it's important also to like to have a vision. So yeah, just to know if you have thinking about it. Thank you. Okay, well, thank you very much for the last one. Thank you. Thank you. Since a long time ago, Israel tried to diminish or to eradicate the financial support to UNRWA, presenting the agency as part of the problem. And in the last year, they do it again with some success. More than 15, I think, or 19 countries decide to cancel the financial support, which is actually the situation. And what happened with these countries who decide to return to finance the agency? Thank you. Thank you very much. So these are very good questions. Thank you. And we have 10 minutes about. 5 minutes. The second question, I can't do in 5 minutes on all the scenarios. Yeah, and even 6, 7, yeah. So let me start with the first question on the political question. Considering UNRWA's mandate, which steps may be taken to be sure or to ensure the sustainable return of refugees? So UNRWA's mandate is given to the agency by the General Assembly.
And the right of return and the rights of the refugees are enshrined in a different resolution to that which established UNRWA. So a year before UNRWA was established, Resolution 194 was passed, and in that resolution, in 1948, in December, is enshrined the right of return and or compensation for those who elect for compensation of the refugees. And with that resolution was the establishment of a mediation mechanism and a commission that was, whose work were not so successful. And so UNRWA was then created, again, as a very temporary measure, initially to give really humanitarian assistance pending a solution to the conflict. And then over the years, the mandate was renewed every 4 years and increased, and it became more of a development agency because there was no solution. So what steps may be taken is for the international community, for those who created that situation. These resolutions still exist. They have not been overtaken. They have not been overridden by any other texts. And so when we talk about Resolution 194, it's still there. And so what would happen is for the international community, as part of the UN system, to get together, finally, and design a path towards a lasting and durable solution, as part of which UNRWA can play a role. Of course, we can accompany that solution. But as I said in my speech, the whole point of UNRWA is not to exist forever. No people want to be dependent on aid or humanitarian assistance that way. What we are ready to do is to hand over to a government, an authority, whatever may be decided as part of the right of self-determination of Palestinians, hand over our services. We've got a whole government-like civil service force. We've got 20,000 teachers, got 33,000 staff. They're actually like a government force. And we're ready to hand this over whenever a solution emerges. But that solution is now very, very urgent. I hope I've answered that question for you. For the scenarios, of course, we're thinking a lot about scenarios, but we are in 5 different fields of operations, 5 different countries, and the scenarios are a little bit different, whether you're in Jordan, in Syria, in the West Bank, in Gaza, obviously, and in Lebanon now. There's a lot of thinking going on. I can't even go into it now, but what we insist on is to start with, there is a need for a ceasefire. Otherwise, we just cannot work and then, and stabilize the situation. In the West Bank, the situation is quite worrying at the moment, because you may be aware of some laws or bills that are before the Israeli parliament, the Knesset, that seek to take away UNRWA's privileges and immunities, and also seek to end the collaboration with UNRWA. Initially, one of the law was designed to also label UNRWA as a terrorist organization, but this has been abandoned in the latest text. So we have to see whether these bills will pass and what the situation is. It may be that it might be difficult for us to operate from East Jerusalem, and so one of the scenarios is, can we operate from Ramallah and the West Bank, where we have the vast majority of our operations. These are the sort of scenarios that we're thinking about right now. It's a continuous process. And for Israel, which tried to eradicate, it's not new. It's been like this for many, many years, and they do it again. Yes, so as you said, in January, we received allegations that 12, initially it was 12, and then later 19, staff members of UNRWA were allegedly involved in the 7th of October attacks. And further to these allegations, even though measures were taken immediately, so the contracts were terminated in the interest of the agency, 16 countries, actually, not 19, 16 countries suspended or froze their funding for UNRWA. They all resumed further to the measures that we put in place within 2 or 3 months, except the United States. The situation today is they've all come back. Many other countries also joined. I have to say that we've seen new countries, coming up with financing for UNRWA, and
existing countries increasing their support, such as Spain, and also we have seen an increase in private partnerships and private funds. Still, the US represents about 30% of our budget, and we're not sure whether they will come back. The decision is one of the Congress. It's been suspended until next year, and so we'll have to see. But yes, they've all come back, and we are, very much committed to implementing. There was a Colonna report, an evaluation by the former Minister of Foreign Affairs of France, looking at the neutrality of UNRWA, that actually concluded that we have all the processes in place, much more than any other agency, but which made 50 recommendations, which we are now very busy implementing. And on that basis, all the member countries have come back. It's a very political debate at the end of the day. Thank you. Muchas gracias. Ha sido un placer. Buenos días, muchísimas gracias. Antes de nada, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Madrid, a la Complutense, la organización de este seminario y humildemente que hayan contado conmigo y con la coordinadora para moderar este espacio. En realidad le tocaba moderar a mi compañera Sandra Ferrer, que es la vocal de Acción Humanitaria, pero por temas de agenda no puede estar, así que estoy yo, que es un placer y estoy muy contenta de ocupar este espacio con todas vosotras. Yo soy Pilar Orduña, soy la coordinadora del Grupo de Acción Humanitaria dentro de la coordinadora. Valga la redundancia, coordino el Grupo de Acción Humanitaria. Y hoy tengo el placer de compartir esta mesa con dos grandes compañeras, dos grandes colegas del sector, con Raquel González, ella es la Coordinadora General de Médicos Sin Fronteras en España, y con Cristina Muñoz, ella es la Directora General de Alianza por la Solidaridad. Para quienes no tenéis la suerte de conocerlas, os las voy a presentar. Raquel González cuenta con más de 24 años de experiencia trabajando en el ámbito humanitario y de las ONGs. Primero lo hizo en Save the Children y desde 2008 en Médicos Sin Fronteras. En estos años ha formado parte de varios comités de gestión de crisis frente a incidentes críticos de la organización y durante toda su trayectoria en MSF ha trabajado en el análisis y la reflexión de la acción humanitaria en zonas de conflicto y en el impacto de la violencia en las personas en movimiento. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad de Complutense y tiene un posgrado en la resolución internacional de conflictos y también en información internacional y países del sur. Además, cuenta con un máster en Business y Administración. Bienvenida, Raquel. Y os presento también a Cristina Muñoz. Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un máster de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad del Rey Juan Carlos. Tiene también más de 20 años de experiencia en el sector humanitario y de cooperación y ha trabajado mucho en terreno y en muy diversos países como Timor Oriental, el Tíbet, el Líbano, Jordania y Palestina, y siempre vinculada a organizaciones del tercer sector. Desde el 2008 forma parte de Alianza para la Solidaridad, donde entre 2008 y 2013 vivió y trabajó en Jerusalén y fue representante regional para el Líbano, Jordania y también para Palestina. Posteriormente, desde España, coordinó durante 6 años el programa humanitario y liderando la estrategia de diseño y seguimiento de proyectos en diversos contextos, incluyendo las respuestas humanitarias en Gaza y en Cisjordania. Bien, Cristina ha dedicado gran parte de su carrera a impulsar la protección de mujeres y niñas frente a la violencia de género en contextos de conflicto y emergencias y desde junio del 2021 es la directora general de Alianza por la Solidaridad, miembro español de la Federación Internacional de ActionAid, con una presencia continuada en Palestina desde 1993. Bienvenida, Cristina. Bien, pues con Raquel y con Cristina vamos a estar hablando a lo largo de esta hora de los retos de la acción humanitaria y del acceso humanitario, así también como de la situación de las mujeres, del rol de las mujeres, de los impactos en la violencia de género, de los escasos recursos que reciben estas organizaciones de mujeres, del rol que desempeñan, etc. Y escucharemos también algunas recomendaciones para la agenda de reconstrucción. Yo, si os parece, sin más preámbulo, le pasaría la palabra ya a Raquel González, que tiene el título de su ponencia, Decisiones imposibles, retos en el acceso y la acción humanitaria en Gaza. Muchísimas gracias, Pilar. Un placer, Cristina. Gracias a todos, primero, por asistir.
Si hace un año desde MSF nos dicen que hubiéramos estado en la situación en la que estamos ahora en términos de número de muertes, número de heridos y de ataques indiscriminados a la población en Gaza, lo cierto es que nunca lo hubiéramos imaginado. Pensamos que por la intensidad y el gravísimo impacto en la población civil iba a ser algo más corto, pero estamos viendo que un año después estamos en una situación, lo hablábamos con Cristina el otro día, ¿no? Parece que se ha normalizado lo que en ningún caso deberíamos de considerar como normal, más allá y sobre el derecho internacional humanitario, pero en términos puros de humanidad y de lo que está ocurriendo con la población civil en Gaza. Quiero sacar a colación, un año después, un escrito que dejó un compañero nuestro, un cirujano de uno de los hospitales donde hemos estado trabajando en Gaza, que lógicamente lo que hacíamos era utilizar los hospitales que ya estaban, que dependían del Ministerio de Salud, y reforzar determinadas áreas, la mayoría de las veces las áreas de cirugía, las áreas de UCI, pediatría, maternidad, es una de las aspectos que hemos estado dando apoyo allí. Y al inicio de todo esto, en octubre, un compañero nos mandó una foto de una de estas pizarras que tienen los médicos, los sanitarios, ¿no? Que van escribiendo el seguimiento de los pacientes, ¿no? Y simplemente decía, "Remember us, please don't forget this", ¿no? Esto hace un año. Así que aquí estamos y sobre todo a mí me gustaría recordar y vayan las reflexiones de MSF para tratar también de abrir esa ventana de reconocimiento a la población civil y del horror que están sufriendo, y también a todos los trabajadores sanitarios que por nuestra parte, el 90% del personal con el que trabajemos es personal local, es personal gazatí, que además era un personal ya extraordinariamente formado, cosa que no nos ocurre en otros países, ¿no? Donde igual hay más falta de personal especializado, pero el compromiso que estamos viendo durante este año, en el cual ellos y ellas tienen por un lado que vivir el impacto de lo que está ocurriendo en ellos mismos, en sus familias, el desplazamiento, la falta de alimentos, la falta de muchísimos insumos de primera necesidad, y al mismo tiempo siguen trabajando, continúan trabajando. Hay una parte ahí también muy importante de decisión propia, a veces de no decir, oye, yo me muevo con mi familia en lugar de quedarme en este hospital. Así que vaya para ellos el respeto, el reconocimiento para esa población civil, y también, ya se ha dicho, pero agradecer también el trabajo que está haciendo UNRWA, que es inconmensurable. Hablamos también y me gustaría introducir el término de la ficción de la acción humanitaria. En este conflicto se habla muchísimo de ayuda humanitaria. Hemos visto durante estos meses informaciones sobre los camiones que entran, las largas filas de camiones, el envío por medios aéreos, ¿no? Como última opción para que entre la ayuda humanitaria, pero en realidad es casi una ficción, y me explico. Y de ahí, esos retos imposibles que tenemos. Una de las principales cosas que tienen que ocurrir para proveer de acción humanitaria es que entren materiales y equipos. Eso es lo primero y básico. Y eso, sobre todo la entrada de materiales, como sabéis, pues hay un bloqueo absoluto, no solo desde ahora. O sea, Gaza lleva sometida a un asedio durante 16 años. Y antes del 7 de octubre, la media de camiones que entraban aproximadamente de acción humanitaria, de ayuda humanitaria, de insumos básicos, eran unos 600 camiones al día. Después del 7 de octubre, en contraposición al aumento exagerado de necesidades de todo tipo, de comida, de agua,
de bienes de primera necesidad, y aquí incluyo también todos los insumos sanitarios que hacen falta para que los hospitales, los centros de salud funcionen, se ha reducido drastiquísimamente. Siguen cerrados muchos pasos fronterizos y esto ha sido una constante desde el 7 de octubre. La cantidad de ayuda que ha entrado proporcionalmente a las necesidades es insignificante. Es insignificante. Hay 2,2 millones de personas que están ahora mismo prácticamente el 90% viviendo en 41 kilómetros cuadrados. Además, en zonas que, a pesar de que, por ejemplo, Almaguasi, que ha sido definida, digamos, como zona humanitaria, están siendo bombardeadas. Están siendo bombardeadas. Hay una sistemática, no hay zonas seguras. Es decir, está siendo muy difícil poder atender a las personas. Lo ha comentado, ya por supuesto, lo ha comentado Estrella Galán, esos ataques a las estructuras civiles, lo ha comentado también Nathalie Bucle de UNRWA, pero la destrucción de las infraestructuras civiles y en concreto de los hospitales es tremenda. Solamente 1/3 de ellos funcionan de alguna manera parcial, pero luego no hay materiales muchas veces. ¿Esto qué implica? Bueno, pues lo que implica es que a veces decimos que el último reducto de humanidad, no el último, pero uno de los reductos de humanidad en un conflicto, en una guerra, son los hospitales, los centros de salud, que puedas recibir una mínima atención médica, y eso muchísimas veces no se está produciendo. De la cantidad de heridos que hay, que ahora mismo se cifran en unos 100.000 heridos, si no me equivoco, hay un problema tremendo con las evacuaciones médicas. La Organización Mundial de la Salud está reclamando que hacen falta 12.000 evacuaciones médicas urgentes, porque si no, esa gente no va a sobrevivir. Desde el inicio del conflicto, desde el 7 de octubre, solamente ha habido 5.000 y pico evacuaciones médicas. Es un número muy pequeño. Esto se debe también a ese bloqueo de las fronteras, tanto de entrada de suministros, de personas, de equipos, como de salida de personas afectadas. De los 27.000 heridos que hemos tratado en Médicos Sin Fronteras, y esta cifra es muy grande, es muy pequeña, pues lo que les decía, es limitada. Estamos trabajando con muchas limitaciones. Un 80% son heridos graves de bombardeos. Es decir, no estoy descubriendo nada nuevo aquí, pero el nivel de destrucción diaria y el nivel de bombardeos continuados, constantes, sobre esos 2 millones de personas, en una población tan amplia, lo cierto es que en los últimos años no tiene precedentes. Habíamos visto este nivel de bombardeos masivos y de destrucción, tal vez con poblaciones algo cuantitativamente más pequeñas, en ciudades específicas, pero no con 2 millones de personas. La falta de acceso de suministros, y ahí tenemos pues, la primera complicación grave, el cómo entran los suministros nos ha hecho tener que operar en condiciones que tampoco quiero pecar de sensacionalista, pero bueno, no ha habido anestesia, enfermos en el suelo. Ya sabemos los datos de, bueno, la mitad de los niños de la población gazatí es niños y niñas, y muchísimos de ellos son estos 28.000 heridos que hemos tratado, 80% de ellos de bombardeos. Entonces, las condiciones para dar una mínima atención son complicadas. 1/3, como digo, 2/3 de los hospitales prácticamente está destruido, con lo cual hay un colapso absoluto del sistema sanitario y los centros de salud tampoco funcionan. Es decir, hay un número de muertes silenciosas que nunca vamos a poder, pensamos, llegar a calcular, que no es tanto cuántos son los muertos directos por los bombardeos, por esos heridos, sino qué está pasando con todas las enfermedades crónicas, qué está pasando con las mujeres embarazadas, que hay 500.000 de mujeres embarazadas que necesitan atención médica, 300.000, disculpad, no 500.000.
qué está pasando con las enfermedades crónicas, qué está pasando con las campañas de vacunación. Acabamos de hacer ahora en septiembre, de una forma limitada, para 60.000 niños y niñas, una campaña de vacunación de polio. Pero sí que es cierto que los efectos de todo esto no son solamente los efectos directos de ahora, sino que en términos también de afectación y de mortalidad y morbilidad van a ser efectos que se van a notar a medio y a largo plazo. Sí me gustaría destacar que, digamos, que esta falta de respeto rampante por el derecho internacional humanitario que va a aparecer durante toda la jornada tiene ese impacto directo en la falta de atención médica, y no me quiero extender mucho porque ya lo han comentado Estrella y Nathalie, pero bueno, ese altísimo número de muertes tiene también los hospitales, las infraestructuras han sido un claro objetivo, y lo que hemos visto en los hospitales que nos ha choqueado bastante es no solamente los ataques directos a los hospitales, sino la disposición de francotiradores fuera de los hospitales para que cuando se estaban realizando las evacuaciones médicas o entraba o salía el personal sanitario, directamente se disparaba a estas personas, ya fueran familiares de pacientes, ya fueran sanitarios, es decir, tácticas de intencionalidad claras de generar un altísimo grado de inseguridad alrededor de los hospitales. Y esto lo hemos visto. Es muy difícil hacer frente al elevado número de personas que llegan, cuando hablamos las mass casualties, ¿no? Cuando llega un número elevado de heridos porque ha habido un bombardeo, pueden llegar 90, 100 y pico. Muchos de ellos llegan muchas veces fallecidos, pero cuando llegan es enormemente frustrante no poder atenderles muchas veces, porque no hay espacio, porque no hay camas, o porque no hay medicamentos, o porque no hay anestesia, o porque no hay manos para hacerlo. Y esta es una de las cosas que estamos pidiendo sin tregua. Y ahí el gobierno israelí tiene una responsabilidad muy clara en permitir el acceso sin condiciones, sin limitaciones, con todos los vericuetos burocráticos y los bloqueos que estamos sufriendo en las fronteras para meter camiones que tienen oxígeno, que tienen generadores también de electricidad para que funcionen las incubadoras, por ejemplo, materiales, que es lo que nos permiten trabajar en un hospital, y sí que hay una responsabilidad muy clara, y vamos a seguir pidiendo que abran esos pasos, que permitan la entrada de todos estos materiales y que lo permitan sin los bloqueos de que a veces incluso entra un camión y está un mes allí parado esperando hacer los diferentes check-ins. Esta situación no puede solucionarse de ninguna manera y saldrá, y lo vamos a comentar todos, sin un alto el fuego. Si no hay un alto el fuego duradero, esos espacios mínimos de seguridad y de protección para la población civil a día de hoy son inviables. Lo que se está haciendo con los civiles es una matanza, y vamos a seguir pidiendo que esta matanza tiene que parar ya. Por supuesto, la detención de la destrucción del sistema sanitario y las infraestructuras, ¿no? Pero digamos que esto va dentro de la lógica de la necesidad de un alto al fuego. Abrir esas fronteras terrestres que hemos comentado, incluido el paso fronterizo de Rafah, para garantizar esa ayuda humanitaria y médica de forma masiva, y la evacuación médica de quienes lo requieren. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un papel fundamental para tomar medidas que garanticen el alto el fuego, y sí me gustaría destacar, porque sí nos gustaría decirlo, esta guerra total contra la población de Gaza tiene que terminar, pero la complicidad e hipocresía de los Estados, no solo del gobierno israelí, sino de los Estados, es inaceptable. Al final hay una responsabilidad compartida en la falta de medidas reales que puedan parar esto. Y el bloqueo
por supuesto, de la ayuda humanitaria debe terminar. Yo, por no comer más tiempo, voy a dejarlo aquí, porque luego va a haber también un turno para preguntas, si te parece, Pilar. Perfecto. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias. También qué duro escucharte. Si os parece, pasamos a escuchar a Cristina. Ella nos va a hablar de ese abordaje con ese enfoque de género, de las repercusiones que tiene este conflicto para las mujeres, para, como os decíamos antes también, ¿no? La violencia de género, etcétera, con algunas recomendaciones. Así que te paso la palabra, Cristina. Gracias Pilar, gracias Raquel. Agradezco muchísimo al grupo, a los diferentes grupos de las universidades que me han invitado hoy. La verdad es que para mí es un lujo estar aquí con compañeras, amigas, personas a las que admiro y sigo su trabajo desde hace muchos años y que son referentes. Creo que tenéis un programa espectacular para el día de hoy. Y bueno, yo solo espero estar a la altura de los ponentes que tenemos aquí hoy, ¿no? Para mí creo que es, además de la participación y del programa, creo que es fundamental colocar la palabra paz al lado de Palestina, ¿no? Porque es necesario y súper pertinente seguir profundizando en escenarios de paz, y a la hora de asociar la palabra paz y Palestina, para mí es fundamental porque representa lo que su gente aspira, desea y lo que es el ejercicio diario de su vida, ¿no? En la presentación voy a intentar, iba a dar unas cuantas pinceladas de contexto. Yo creo que algunas de las cosas que iba a decir yo obviamente ya se han dicho. Es estremecedor escucharte siempre, Raquel, lo es también escuchar a UNRWA. Voy a tratar de hablar como dice Pilar, de los desafíos que hay de implementar ese mandato humanitario, la responsabilidad humanitaria, incluyendo las dimensiones de género, pero que sobre todo porque nos parece súper relevante poner los derechos de las mujeres palestinas en el centro cuando queremos hablar de paz. Y voy a intentar ver por qué están muy ligados, ¿no? Y bueno, después una serie de propuestas como dice Pilar. Yo trabajo en una organización mucho más pequeña que Médicos Sin Fronteras. Estamos, como ha dicho Pilar, presentes en Palestina desde el año 93. Trabajamos 3 ejes fundamentales, que es la prevención y la protección frente a la violencia de género. También trabajamos en la participación política de las mujeres y en la promoción de sus derechos económicos, porque las 3 cosas están muy ligadas, ¿no? Nosotras contamos con un equipo de 11 personas, que son 10 mujeres palestinas. Ya no tenemos personal internacional fijo en el país y después te explicaré también los motivos. Pero este equipo y la red de socias de organizaciones nacionales palestinas, que son en su mayoría organizaciones del movimiento de mujeres, para mí, como he dicho, nos dan lecciones diarias de vida, de supervivencia, de dignidad y de fortaleza. Perdón, porque me emociono, ¿no?, al pensar en ellas. Hace 2 días, Bisan, que es una trabajadora de la organización Women's Technical Affairs Committees, perdía a sus 2 hijos en un bombardeo. Solo tiene el cuerpo de uno de ellos. Su otro hijo permanece bajo los escombros. Ella ha resultado herida. Estoy segura que la semana que viene Bisan va a estar en un campo de desplazados, va a estar trabajando como han hecho todas las mujeres palestinas desde hace 70 años, más de 70 años. Perdón por mi emocionalidad, pero es que no puedo. Me parece encomiable, impensable que una persona como Raji Sourani esté aquí hoy y logre ponerse de pie cada mañana después de lo que ha sido su experiencia vital, ¿no? Yo sigo, perdonad, desde el primer día que puse el pie en Palestina, en el año 2008, en ciudades como Hebrón, Ramallah, Nablus o Gaza. Esto ha sido la realidad de Palestina, por eso mi aproximación a este contexto es súper limitada, son 17 años. La experiencia de la ocupación atraviesa la vida de toda la generación de palestinos que siguen vivos. No puedes explicar la vida de una persona palestina desligada de lo que es esta ocupación, el apartheid, el colonialismo que ha explicado el profesor Isaías, ¿no?, en su primera intervención.
Y no podemos hablar de una acción humanitaria sin entender que una acción humanitaria, como dice Raquel, el primer paso es un acceso de bienes, de servicios, de personas, pero el mandato humanitario es la protección de la vida y de la dignidad. Y coincido muchísimo con Raquel en que es una ilusión. O sea, hablar de acción humanitaria en Palestina es una ilusión, es una entelequia, es algo completamente imposible de realizar. Pero lo ha sido así durante muchos años, ¿no? Que es lo que quiero resaltar en mi intervención, ¿no? Porque el escenario actual es difícil describirlo, pero lo cierto es que llevamos con décadas de tratar de describir, de recoger datos. Pensaba hoy, por ejemplo, cómo en el 2004 Amnistía Internacional documentaba los partos de las mujeres palestinas en los checkpoints durante la segunda intifada. Estamos hablando que yo era una niña, era una adolescente en la segunda intifada. Muchas de estas generaciones de palestinos que están aquí hoy no han vivido la primera intifada. Nosotros empezamos a trabajar con los médicos voluntarios que durante la primera intifada se organizaron de manera voluntaria, porque la solidaridad en Palestina va consustancial también a la experiencia de vida de la población palestina y a la experiencia de construir la paz diariamente con el mero ejercicio de existir. Esos médicos constituyeron organizaciones con la ilusión de poder crear un Estado palestino que tuviera instituciones que respondieran a los derechos básicos de su población. Pues 40 años después, muchos de ellos ya han fallecido, siguen funcionando estas organizaciones y siguen reclamando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la frustración de ser una trabajadora humanitaria en Palestina es... no sé cómo describirla, no sé cómo hacéroslo llegar, ¿no? Pero que no es una cosa de hoy, no es una cosa del último año, es una cosa de décadas, ¿no? Como decía, sobre el contexto poco puedo decir más allá de lo que ya se ha dicho, ¿no? Hemos hablado en el 2010 del concepto de desdesarrollo, porque sonaba muy bien, era una manera en la que creíamos que podíamos explicar que estábamos en una sociedad, como decía Raquel, ¿no? de personas que le han dado, el pueblo palestino tradicionalmente le ha dado una importancia a la educación con unos altos índices de alfabetización, de acceso a la universidad, porque han sabido desde siempre que eso era algo con lo que podían construir la paz. Por lo tanto, los niveles de desarrollo podríamos pensar que era un país de renta media hace 20 años, ¿no? Después de Oslo, con esa ilusión de crecimiento económico. Pero después de la segunda intifada, lo que hablábamos era de desarrollo, porque sonaba bien. Yo creo que esto es una crisis política con consecuencias humanitarias, que lo hemos dicho siempre, y que es una crisis humanitaria perpetua, ¿no? Contra la que tratamos de responder sin encontrar realmente el cómo, ¿no? Hemos normalizado, como decía Raquel, porque lo hemos hablado varias veces, una situación completamente inhumana, y es una situación televisada, retransmitida en directo, como he dicho. Tenemos el ejercicio Visualizing Palestine, yo creo que ya existe desde hace más de 10 años. Yo no he visto mejores infografías y mejor manera de explicar cómo un colono israelí puede gastar una cantidad de agua y el pueblo palestino que está debajo, con la expropiación de su tierra, tiene apenas lo básico, ¿no? Obviamente, como eso no era lo suficientemente válido para Occidente como para intervenir, pues ahora lo que tenemos es una población que lleva casi un año sin acceso a agua potable. Naciones Unidas en el año 2015 dijo que Gaza, al ritmo de destrucción que llevaba, en el año 2020 sería un lugar invivible. Esto era sin pandemia, ¿no? Esto era así, pensando solamente en el impacto que habían tenido 4 guerras sobre una población que llevaba confinada desde el año 2007. O sea, el bloqueo de Gaza, también cuando yo vivía allí, pues hablábamos, es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. No sé lo que es hoy Gaza, no sé lo que tiene que ser hoy entrar en Gaza. Yo sí sé lo que es entrar en Gaza en febrero del 2009 y el olor a muerte en Gaza en enero de 2009, cuando fue lo que a mí me pareció una intervención salida de toda lógica humana, que fueron 40 días de bombardeos continuados con la muerte de casi 2.000 personas palestinas, un desplazamiento masivo,
Y yo pienso y digo, 2009, o sea, ¿dónde quedó aquello? Pero lo quiero recordar, no porque venga con historietas del pasado, sino porque es que tenemos muy poca memoria, ¿no? Y hablamos de este último año como in a nutshell, ¿no? Como algo, perdón, o sea, por favor, ¿qué ha sido la experiencia del último siglo en Palestina, ¿no? De su población y de la gente en Gaza? Mi experiencia para tratar de hacer acción humanitaria en la región, pues pasaba obviamente por desnudos en el aeropuerto, miles de horas para cruzar la frontera entre Jordania y Palestina. Tú sabías cuándo llegabas a Allenby, no sabías cuándo salías, confiscación de material, un visado que nunca sabías si iba a ser renovado, un máximo tiempo de permanencia en el país. O sea, todo está montado, es un sistema que está montado para expulsar la presencia internacional, ¿no? Para expulsar a los testigos, para expulsar a las personas que como nosotros los que estamos aquí, queremos ejercitar nuestra humanidad y nuestra solidaridad, ¿no? En cuanto a por qué la responsabilidad humanitaria adolece en muchos momentos de un enfoque de género, quiero contextualizar que la doble marginalización que viven las mujeres palestinas está atravesada por una discriminación del patriarcado, como cualquier mujer en el mundo, que se combina con lo que es la discriminación, el apartheid de la ocupación israelí, ¿no? Y feminismo y nacionalismo siempre han estado de la mano. El movimiento de mujeres palestinas ha sido un movimiento de defensa del sentimiento nacional palestino y de poner agenda de paz desde un planteamiento feminista. Ha sido un movimiento organizado que ha lidiado, ¿no?, con esa doble discriminación y que además se ve afectado por cómo interactúa, ¿no? Como esto lo vemos en todos los conflictos armados, lo vemos en todos los lugares. La guerra solo profundiza en las desigualdades de género. La guerra tiene impactos diferenciados cuando hay una población que tiene desigualdad. Y no atender esos impactos diferenciados es obviarlos, ¿no? Entonces, en una agenda de paz, voy a tratar de hablar primero de cuáles son esos retos humanitarios y después la agenda, veo que me estoy enrollando muchísimo, perdonad. Las mujeres en Palestina y particularmente en Gaza soportan la carga triple de cuidar, sustentar la vida y liderar la respuesta. Las mujeres palestinas no son víctimas, lo son, por supuesto, pero no son solo víctimas. Las mujeres palestinas son agentes de cambio, de sustento de la vida, son la fuerza que mueve su comunidad, ¿no? Y no siempre estamos viendo qué necesidades específicas tienen y diría que ellas mismas son las primeras a ponerse en el último lugar, con ejemplos muy claros como en el reparto de comida, que ante la escasez que estamos viviendo, las mujeres palestinas han pasado durante este año en Gaza muchos días sin comer, tratando de cocinar en unas condiciones en las que buscar leña, conseguir agua, era complicadísimo, cocinar en las tiendas, consolando a sus hijos, y continúan, ¿no? Entonces, los principales retos que yo he encontrado que se encuentran en esta situación desde una dimensión de género, la violencia que se ejerce contra las mujeres. El 78% de las mujeres que entrevistamos en nuestro equipo en enero de 2024 decía haber sufrido alguna forma de violencia. Nosotras documentamos en el año 2015, después de la operación militar del 2014, y 1 de cada 3 mujeres palestinas experimentaba violencia contra ellas. La violencia sexual como arma de guerra se está ejerciendo en Palestina contra hombres y contra mujeres. En Gaza, con las detenciones, en Cisjordania, con las detenciones, ¿no?, de gente palestina. Está infrarreportada porque es un tema obviamente muy difícil de contar, pero que está sucediendo de una manera atroz. La carga de trabajo y de responsabilidades, ¿no? Como os he dicho, las mujeres asumen las tareas domésticas en unas condiciones que son actualmente precarias. Y además estas mujeres, que muchas de ellas, algunas de ellas son nuestras compañeras, ¿no?, siguen trabajando, que yo sinceramente no sé cómo lo hacen. Siguen trabajando, montan escuelas, organizan actividades psicosociales para los niños, juegos, intentan dotar de normalidad algo que es completamente imposible de hacer.
y tienen acceso limitado a servicios esenciales con una perspectiva de género, y a eso me refiero, por ejemplo, a la violencia obstétrica, que está protegida por el derecho internacional humanitario, debería de estar protegida por el derecho internacional humanitario y, sin embargo, es la menos protegida. Es decir, las mujeres en esta crisis han tenido abortos espontáneos, nacimientos prematuros, bueno, como ha relatado Raquel, ¿no? Cómo es parir en Gaza actualmente, cómo es estar embarazada en Gaza en la actualidad. Más de 700.000 mujeres en Gaza carecen de productos de higiene menstrual. Nosotras documentamos cómo en el invierno pasado, a inicios de este año, las mujeres recortaban las tiendas de campaña para usarlo como compresas. Esa es la realidad de las mujeres de Gaza actualmente, cómo pueden acceder a medidas básicas de higiene. Por no hablar de la desigualdad económica del empleo, la tasa de participación de las mujeres palestinas en el mercado laboral formal es de las más bajas del mundo. Por tanto, están expuestas a muchísimo más índice de pobreza diferenciado por género, ¿no? Los hogares de las mujeres que se han quedado viudas enfrentan unos retos enormes en el acceso incluso a la propia ayuda humanitaria. Muchas veces son excluidas. Las condiciones, esas imágenes de la televisión, ¿no? De los camiones de ayuda, de cómo se producen los repartos ante una escasez enorme. No sé si os fijáis, son todo hombres, ¿no?, quienes están recogiendo la ayuda. Si tú estás, hay una solidaridad tremenda. O sea, nosotras lo que hemos documentado en el mes de agosto, que estuvieron 2 compañeras apoyando al equipo nacional, es que Gaza se sostiene gracias a la solidaridad de las personas y de las organizaciones que trabajan en unas condiciones muy difíciles y con un montón de personas voluntarias. Que en estas condiciones se levantan cada día y se ponen a ayudar, a organizar el campamento y a buscar cómo lo poco que hay se reparte. Hay un problema de impacto ecológico y de salud mental, tanto para hombres como para mujeres, obviamente. En las mujeres afecta de una manera diferenciada en la medida en la que están en el contacto con los niños de una forma más directa, ¿no? Bueno, hay un tema de matrimonios forzosos que también se está produciendo, porque es una medida en la que es una forma de poder alimentar bocas. Y no tenemos documentado cómo están aumentando, pero en anteriores crisis sí lo documentamos y sabemos que está sucediendo en la actualidad también. Cuando pensamos en una agenda de paz, lo primero que quería decir era que es muy importante resignificar el concepto de paz y entender que está contextualizado, ¿no? Que debemos preguntar a las personas que aspiran a la paz qué significa para ellas la paz, porque este es como el gran error que tenemos en Occidente, ¿no? Que definimos la paz desde nuestros parámetros y desde nuestros valores. Para una mujer palestina cuyo hijo está en una detención administrativa en Israel, la paz es que su hijo vuelva a casa. Para un refugiado en Líbano, la paz es regresar a su hogar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que el concepto de paz entendamos que está contextualizado y que se tiene que trabajar desde la escucha a los y las palestinas. Para nosotras es fundamental la resolución de Naciones Unidas de Mujer, Paz y Seguridad, la 1325, porque tiene unos ejes que permiten trabajar, aunque es obviamente muy cuestionada también en Palestina por el movimiento de mujeres. Los 4 pilares de prevención, participación, rendición de cuentas y protección. Lo que dicen mis compañeras palestinas es la prevención es una ilusión, porque vivimos bajo ocupación, ya no podemos evitar la ocupación, ¿no? Sin embargo, la rendición de cuentas es fundamental para el pueblo palestino. Es fundamental para el acceso a justicia, ¿no? No podemos separar la agenda de género de una agenda política y económica para las mujeres, son cosas ligadas y es lo que va a poder condicionar su participación, ¿no? Que su participación es fundamental. Es fundamental porque sostienen la sociedad, porque tienen un rol, porque son quienes tienen que estar sentadas también en la mesa y quienes habitualmente no están. Para mí también traer a la mesa el concepto de solidaridad, ¿no? La solidaridad significa que somos conscientes de la situación de las personas que viven estas condiciones y en la medida en la que ejercemos la solidaridad, la paz empieza a tener un significado en nosotros mismos. Por lo tanto, creo que no debemos subestimar el poder de las personas que estamos aquí sentadas, ¿no?
Para una propuesta, ya sí que termino, de agenda de paz justa, creo que es fundamental fortalecer el liderazgo de las mujeres, que no significa que nos necesitan que les demos un espacio en la mesa. Promover un enfoque basado en derechos, asegurar, como decía, la rendición de cuentas y la justicia, crear espacios seguros donde las mujeres puedan participar libres de amenazas y promover alianzas estratégicas. Las organizaciones de mujeres palestinas no son beneficiarias, son actoras y deben de estar en igualdad de condiciones, sentadas, escuchadas y no subcontratadas. No son beneficiarias, son actoras de paz y tienen que estar en la mesa con todos los demás actores, ¿no? Como digo, para mí proteger los derechos de las mujeres es una condición indispensable para avanzar en la justicia. Y yo creo que cuando hablamos de construir un futuro donde las mujeres palestinas sean protagonistas de paz, yo quería insistir que para mí ya lo son desde hoy, ¿no? Lo que pasa es que no tienen ese reconocimiento en los espacios donde los deben de tener, ¿no? Espero que haya cubierto el objetivo con la intervención y muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Raquel. Antes de no sé cómo cerrar conclusiones, sacar después de escucharos, la verdad que es tanto dolor, tanta impotencia, os lo confieso también, que me cuesta no emocionarme. Vamos a pasar la palabra, si queréis, a vosotros, si tenéis preguntas. Aprovechemos este espacio que tenemos hasta y media, antes de cerrar yo con algunas conclusiones, si os parece, y aprovechad si queréis consultar a Raquel o a Cristina. Hacemos ronda de preguntas, ¿os parece? Recogemos 2 o 3. Vale. Venga, tenemos por aquí. Mi pregunta es muy simple. ¿Habéis elevado vuestros informes, vuestras quejas, tanto al Tribunal Internacional de Justicia como al Tribunal Penal Internacional? Es decir, están muy bien los informes, pero el paso siguiente es, para mí, elevar esos informes a los tribunales internacionales para, de alguna forma, continuar el trabajo y que la impunidad de Israel no continúe. Buenos días. Primero de todo, felicitaros por vuestro trabajo y gracias por compartir con todos nosotros vuestro testimonio. Mi pregunta va a referencia a la paz, pero sobre todo también a la violencia, sobre todo violencia sexual, cometida por Israel. ¿Cómo se puede esperar una paz con un Estado que no solo ocupa, sino que aplaude y glorifica a aquellos que violan y a aquellos que han sido acusados por el propio Tribunal de Justicia de Israel de cometer violaciones contra presos y presas palestinas? Y cuando se ve la respuesta de la sociedad civil israelí saliendo en defensa, saliendo en manifestaciones a favor, viendo con buenos ojos la violación de palestinos. ¿Cómo se puede esperar una paz cuando no solo el gobierno israelí, el ejército, sino ya la propia sociedad civil de a pie glorifica que sus soldados violen y cometan estas atrocidades? Y ya por último, me siento muy pesada agradeciendo cada postura que tenéis y cada ponente, pero de nuevo muchísimas gracias. Me has quitado la mitad de las palabras de la boca, pero quería hacer 2 preguntas, uno para cada una. Raquel, en tu caso, ya durante el COVID se vio una crisis en el tema de Gaza, sobre todo desde que uno de los ministros israelíes comparó la obligación de vacunar a los palestinos en Gaza con la obligación de los palestinos de cuidar a los delfines del Mediterráneo. Entonces ya desde ese momento se vio un poco cómo se lo toman tanto a broma y la humillación que buscan en todos los aspectos del cuidado hacia los palestinos, el cual están obligados a cuidar bajo la ley internacional. Entonces, obviamente, esto ha empeorado muchísimo con el genocidio en Gaza, pero quería preguntar desde Médicos Sin Fronteras cómo se vive estas limitaciones y cómo se trabaja contracorriente en este aspecto.
Y luego, respecto obviamente a la lucha de género y el feminismo, del cual obviamente como mujer palestina me identifico 100%, yo en mi caso, cuando estaba haciendo la carrera, hice un trabajo específicamente sobre las presas palestinas en cárceles israelíes, también la violencia sexual que se comete contra ellas, también contra las niñas y los niños. Y quería preguntar un poco en este aspecto, ¿qué medidas han tomado, ya no solo obviamente en Gaza, sino también en Cisjordania en estos casos tan extremos? Y muchísimas gracias de nuevo. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo agradecer las intervenciones de Cristina y de Raquel y recoger las palabras que Cristina mencionaba, ¿no?, sobre la importancia, ¿no?, de estos espacios de diálogo y de poner en contacto a actores del ámbito académico, humanitario y de también compartir, ¿no?, desde la emoción, ¿no?, la frustración y ¿no?, la impotencia que a veces estamos sintiendo en los últimos meses sobre, ¿no?, todo lo que estamos siendo testigos. Mi pregunta era también para Cristina, que creo que ha hecho muy claro, ¿no?, este planteamiento de necesidad de contextualizar la paz, ¿no?, y de recoger y construirla desde la escucha. Y en ese sentido quería preguntarle de su contacto con las organizaciones de mujeres palestinas, ¿cuáles son los ámbitos que nos están planteando priorizar o tener más respaldo desde la perspectiva de actores internacionales como para poder reforzar las agendas que ellas quieren impulsar, teniendo en cuenta, ¿no?, también el próximo aniversario de la 1325 y espacios en que habrá un protagonismo de las reivindicaciones de las mujeres palestinas? Vale, no veo más preguntas de momento. Podemos recoger estas primeras, si queréis. ¿Quieres empezar? Como queráis. ¿Quieres empezar tú, Raquel? Bueno, había una pregunta de si hemos elevado nuestras quejas a la Corte Penal Internacional. Empezamos por la primera. Ok, entonces, vale. Vamos en orden, entonces, si os parece, de las preguntas y así vamos abordándolas. Gracias, Raquel. Una de las esencias de MSF es que muchas veces somos testigos de lo que está ocurriendo en los países donde estamos y de ahí también muchas veces las limitaciones que tenemos también a la hora de trabajar, porque a veces somos testigos incómodos. Nuestra análisis de la situación siempre es desde un punto de vista de qué datos médicos tenemos que permiten establecer determinadas asunciones. Es decir, no somos una organización de derechos humanos como tal, que nuestro trabajo allí tiene un enfoque de analizar cómo se están vulnerando los derechos humanos. Damos atención médica y sí que cuando vemos que el impacto que está teniendo en la población un conflicto basado en datos médicos, lo publicamos, lo decimos, lo denunciamos. Todos los informes que ha realizado MSF, sí, además hemos hecho un esfuerzo dentro de, de la complejidad de estos meses de recopilar datos, y en abril publicamos un informe que se llama Muertes silenciosas, con datos muy concretos de lo que hemos visto desde el punto de vista médico, de esos muertos, de esos fallecidos, de qué tipologías de enfermedad y de cuál era el impacto del desmantelamiento del sistema sanitario en la población. Y esto siempre, y en este caso, lo hemos hecho público, es decir, que está a disposición de cualquiera que quiera utilizarlo. Nosotros, procesos judiciales como tal, no llevamos a cabo, no lo hemos llevado a cabo ni ahora ni en ningún otro momento de la historia de MSF. Sí ponemos a disposición esa información y, de hecho, uno de los documentos de la Corte Penal del Tribunal Penal Internacional tiene numerosas alusiones a ese informe que le digo. Gracias, Raquel. ¿Quieres complementar esta pregunta? Sí,
Es en una línea similar. La primera pregunta, nosotras no somos una organización experta en documentar de la manera que tiene que hacerse. Lo que sí que llevamos pues en el último año apoyando a organizaciones que sí lo hacen, a organizaciones palestinas. El Secretariado Global de ActionAid Internacional, que es la federación a la que pertenecemos, está basado en Sudáfrica y hemos hecho un trabajo muy político de conexión de los movimientos sociales palestinos participando muy activamente en generar conciencia dentro de Sudáfrica y las conexiones que ya existían y que por supuesto no son mérito nuestro, pero sí hemos hecho como un trabajo de solidaridad global de aquellos lugares donde había una masa crítica, como puede ser en Irlanda o aquí en España, en Sudáfrica, en Malasia, en Bangladesh, de poner los temas en la agenda y colaborar con quienes sí podían generar estas demandas en la Corte, ¿no? Yo he perdido la cuenta, sinceramente, Pilar, de cuántas cartas hemos enviado directas a europarlamentarios, parlamentarios españoles, en Estados Unidos. Yo creo que firmo alrededor de 2 comunicados internos o externos a la semana. Durante los primeros 4 meses sacábamos alrededor de una nota de prensa diaria. O sea que creo que generábamos mucha información de lo que estaba pasando que era útil para movilizar a otros, ¿no? Y seguimos haciéndolo con menor frecuencia porque decidimos ser más estratégicos y centrarnos en otras cosas. En ese sentido, creo que en el seno de la Coordinadora Estatal de ONGs se ha hecho un trabajo bastante bueno, que Pilar es gran responsable de coordinar a las organizaciones con un trabajo colaborativo y coordinado no solo con organizaciones humanitarias presentes allí como nosotras, sino también con otros agentes, ¿no?, de la sociedad civil en España, del movimiento ecologista, con Amnistía Internacional. O sea, hemos hecho un montón de trabajo en colaboración. Yo creo que la manera en la que semana tras semana tenemos una reunión semanal los lunes, hemos hecho alrededor de 4 actos en el Congreso en España. O sea, no hemos parado de reclamar y de incidir donde había que incidir sobre lo que estaba pasando, ¿no? Porque entendemos que nuestra labor no es solo la acción directa de ayuda sobre el terreno, sino la labor de testimonio y de incidencia a los tomadores de decisiones. En el tema que has conversado, este lunes hay un seminario que creo que va a ser súper interesante, que organiza, no sé si voy a saber decir el nombre en castellano, pero es el Women's Counseling and Legal Center en Palestina, que se titula Guerra contra nuestros úteros. Os podéis imaginar que WOCLAC, que sí que es una organización que presenta informes y que ha hecho informes SIDA o Sombra en Palestina y que es un actor súper relevante en llevar a Nueva York, estar muy activa en la agenda de mujer, paz y seguridad y también en toda la agenda de los avances legales y de posicionar las voces, ¿no? Me parece que ellas van a hablar este lunes no solo de la violencia sexual contra mujeres, sino también contra los hombres, y yo creo que es fundamental escucharlas a ellas, ¿no? Yo no me atrevo a decir cómo la sociedad civil palestina va a poder convivir con lo que tú has descrito, que lo hemos visto, ¿no? Que hemos visto cómo se jaleaba en las cárceles israelíes el horror que se estaba cometiendo dentro, ¿no? Que nos horroriza y que yo sinceramente no tengo una respuesta a lo que tú planteas, ¿no? Creo que es un ejercicio colectivo de restauración, pero que no puede hacerse si no hay rendición de cuentas y justicia, y ahí lo vinculo con lo que preguntabas, Pamela, ¿no? O sea, el mensaje de que la rendición de cuentas es fundamental para las mujeres palestinas, ese es el mensaje de mi compañera Zoraida Hussein, que es una histórica del movimiento de las mujeres palestinas en pro de la agenda de mujer, paz y seguridad, y sin esa rendición de cuentas no hay justicia y no puede haber paz, ¿no? Eso es un elemento fundamental de sus reivindicaciones. Sí que quieren llevar una resolución específica que aborde y llevan muchos años reivindicando, ¿no?, cuál es el contexto de las mujeres bajo ocupación, y van a estar bastante fuertes en Nueva York, si pueden viajar, el próximo mes, ¿no?, a finales de octubre. Bueno, este mes ya, que estamos en 2 semanas. Creo que sí que he cubierto, no sé si me he dejado algo. Gracias, Cristina. Raquel, quedaba una pregunta que te la dirigían directamente a ti, vinculada con el tema del COVID. Sí.
puede responder. Sí, de cómo se trabaja contracorriente, ¿no?, en Gaza. Bueno, no quiero simplificar, pero es parte de la acción humanitaria. Es decir, normalmente estamos en zonas de conflicto y además en concreto en Médicos Sin Fronteras España tenemos esa mirada a tratar de trabajar dentro de crisis humanitarias en zonas donde hay violencia o conflicto, porque es donde a veces tal vez hay menos presencia de actores internacionales. Y es parte de la dinámica. O sea, me voy a contradecir cuando antes he dicho que la acción humanitaria es la ilusión, ¿no?, de la ayuda. Algo se hace. Es decir, lo que tienes que tener es pues, un muy buen mapeo de seguridad. Lo primero, cómo trabajar a contracorriente. Bueno, nos pasa en Gaza, pero no nos pasa solamente en Gaza. Tienes que tener muy buena negociación con ambas partes para que permitan el acceso. Si no, es imposible llegar a las poblaciones. Y una vez que estás allí, también tienes que firmar los acuerdos de colaboración mínimos con los actores sanitarios de allí y hacerles entender también para lo que vas. Es complejo porque tiene también toda la complejidad logística y de meter a veces personal en una situación de inseguridad, pero digamos que estamos profesionalizados, especializados en tratar de hacerlo de la forma con la mayor calidad posible. A veces queremos hacer más, como en el caso de Gaza, pero bueno, pues ahora mismo es cierto que por la simple no posibilidad de que entren más suministros y también la situación de inseguridad, que es muy alta, que hay muchísimos bombardeos, es complicado, pero nos pasa también en Sudán ahora mismo, ¿no?, que no hay, que queremos escalar operaciones y no podemos. Sí que requiere de mucho músculo logístico, de mucha negociación, y nosotros no llevamos nunca escoltas armados. Es una decisión, somos una organización de la sociedad civil y nuestra decisión es que nunca vamos a ir empotrados en ningún tipo de convoy, se llame o no se llame humanitario. En zonas de conflicto nos parece enormemente delicado. Entonces, lo único que nos permite trabajar es la negociación con los diferentes actores que hay para permitir el acceso y para que nos permitan trabajar y para que no nos bombardeen, que esto pasa más a menudo de lo que nos gustaría, o ataquen la misión médica. Y bueno, y ahí vamos. No sé si te he respondido, pero sí que es verdad que, y desde ese punto estrictamente médico, es verdad que lo que decía Cristina, ¿no?, en 2009 ha habido picos en Gaza ya de un aumento de número de muertos, de morbilidad, de mortalidad. Claro, lo hemos visto, llevamos en Gaza muchos años y en Cisjordania, que en esta mesa, y yo he hablado muy poco de Cisjordania, pero bueno, la situación es espeluznante, ¿no? También la impunidad hacia o contra o para la sociedad civil, ¿no? Y el número de aumento de muertes que está ocurriendo y bulldozers entrando en los campos de desplazados y llevándose todas las casas, o sea, y los bloqueos y los checkpoints, pero hacemos a contracorriente, pero digamos que generalmente solemos trabajar a contracorriente. Con el nivel de intensidad que estamos viendo en Gaza, como digo, con un número tan alto de población, tiene pocos precedentes, lamentablemente. Muy bien, pues creo que, muchas gracias Raquel, Cristina, creo que habéis respondido a todas las preguntas que han salido desde el público. Para cerrar, la verdad yo os lo decía, que es difícil, me cuesta cerrar después de escucharos a vosotras, también a las anteriores panelistas. Pues eso, ¿no?, desde el dolor, desde la impotencia que tenemos desde el sector humanitario en general, en esta crisis que no tiene precedentes, donde es tan extremadamente complicado llevar a cabo nuestro trabajo, donde las necesidades son absolutamente abrumadoras. No voy a repetir nada más de lo que han expuesto tan maravillosamente mis dos compañeras, donde se está usando el hambre como arma de guerra, el agua como arma de guerra,
en fin, donde las mujeres ocupan un rol esencial, lo ha explicado fenomenal Cris, donde son, me ha encantado como lo decías, son las actoras, no son las beneficiarias, y donde enfrentamos día a día, como Raquel tú mencionabas, muchísimas limitaciones humanitarias a la hora de acceder por los controles terrestres, aéreos, marítimos, la burocracia, los procesos tediosos que tenemos para introducir ayuda humanitaria, también rechazos arbitrarios en el marco de la lista dual, ataques a trabajadores humanitarios, a convoys humanitarios, el desplazamiento constante y forzado de la población que ya ha salido, que no hay lugar seguro, y además a esto se le suman denegaciones sistemáticas de misiones humanitarias. He citado unas cuantas por intentar resumir, porque creo que se ha dimensionado perfectamente la situación extraordinariamente compleja, desoladora, en la que estamos trabajando, en la que no vamos a cesar hasta alcanzar la paz. No vamos a cesar. Y nosotras, en el marco de las organizaciones humanitarias aquí en España, cuyo grupo ahora mismo me encargo yo de coordinar, tenemos 5 mensajes que me permito cerrar con estos, con los que estamos haciendo toda la incidencia que podemos, y la seguiremos haciendo hasta que se alcance el alto al fuego permanente. Queremos que cese las hostilidades ya, que cese el alto al fuego, que sea permanente y que sea duradero. Queremos acceso humanitario ya, acceso humanitario a escala, no ficticio, como decía Raquel, que sea un acceso humanitario, además constante. Queremos que se respete algo tan básico como es el derecho internacional humanitario. Queremos además que se cese el comercio de armas con Israel, y queremos por fin una solución negociada y duradera. Lo decía Raquel Martí hace unos días, y con su frase voy a cerrar, creo que ha salido ya. Decía, no está en juego solamente en este conflicto la vida de los palestinos, de la vida de la población palestina, nos estamos jugando nuestros principios como humanidad. Hasta aquí, muchísimas gracias.